Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra, por su presencia en medio de nosotros, porque nos permite adorarle. Es un gozo poder adorar al Señor y reconocer su señorío sobre nosotros. Vamos a pasar a la palabra, ¿les parece? Abran su Biblia, por favor. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y vamos a ver un tema al cual yo le he puesto confesando al Señor. Ese es el tema. Es el tema número 15 de la serie Principios de Vida. Y para eso vamos a leer Mateo capítulo 10. Vamos a leer el versículo 32 y también el versículo 33. ¿Ya lo tiene? Cuando lo tenga me dice amén. Vamos a dejarlo ahí. Cierre sus ojos. Vamos a hacer una breve oración y pedirle al Señor de su gracia para este tiempo. Padre nuestro y amado Dios, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti para pedir de tu gracia sobre nuestras vidas, porque queremos aprender de tu voluntad y venimos con un corazón agradecido, con un corazón humillado, sabiendo que nada podemos hacer si no estamos pegados a ti. Bendice, Señor, este tiempo, bendice la vida de mis hermanos. Que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, obrando en lo profundo de nuestro corazón. Que esté transformando nuestras vidas, haciéndolas cada vez más conforme a tu imagen, amado Jesús, para que en todo aprendamos a ser buenos siervos, siervos fieles delante de ti. Toma control de mis palabras, de mis pensamientos, y que haya edificación en tu iglesia, en este lugar. Llénanos de tu temor y permítenos, ayúdanos a vivir tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Mateo 10, versículo 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesando al Señor, eso es lo que vamos a ver en esta noche. Ahora, como cristianos, necesitamos aprender un principio de vida. Y este principio de vida, o un principio de vida cristiana, es la necesidad de confesar continuamente a Jesús como el Señor de nuestro corazón. La continua confesión de Jesús como el Señor de nuestras vidas. Ese es un principio que debe de regir nuestro día a día. Ahora, esto implica que todo lo que hacemos se ve influenciado o se debe de ver influenciado por el deseo de hacer su voluntad. ¿Cuándo? Todos los días, en todo tiempo. El cristiano debe de vivir con la influencia continua que lo lleva al deseo de hacer la voluntad de Dios. Es decir, que nuestra vida cristiana, en todo lo que hacemos, sea de palabra, de hecho, debe de llevar el sello de Dios, porque ya estamos sellados, ¿verdad que sí? Estamos sellados por Dios, por su Espíritu Santo. Todo lo que hacemos debe de llevar su sello, es decir, su marca debe de estar en toda nuestra manera de vivir. Ahora, en todas nuestras decisiones y en todas nuestras palabras, podemos o confesar a Jesús como Señor o en su defecto negar a Jesús como nuestro Señor. No es suficiente que como cristianos lo confesemos de labios, no es suficiente. Debemos tener armonía entre nuestras palabras y nuestras acciones.
Porque como cristianos, mis hermanos, o como personas, podemos negar a Jesús con nuestras acciones, aun cuando nuestras palabras lo confiesen. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo te quiero hacer una pregunta. En tu vida cotidiana, en tu día a día, en todo lo que haces, ¿confiesas o niegas a Jesús? Hay una realidad, hermanos. No todos somos cristianos. Es una realidad muy dura. O te lo voy a poner de esta manera. No todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Ahora, ¿esto nos debe desanimar? No. No somos como aquel muchacho que le preguntó a Jesús: Señor, ¿son muchos los que se salvan? Para ver si él tenía más oportunidad de salvarse, había mayor probabilidad. La respuesta de Jesús fue: esfuérzate. Esfuérzate. No me preguntes cuántos se salvan. Mejor observa que tú te estés esforzando. ¿Por qué? ¿Porque es por obras? No. Pero tu vida sí debe de manifestar que eres cristiano. No todos son cristianos. Fíjense, son muchas las personas que durante casi 2000 años han confesado a Jesús como Señor de sus vidas. Son muchas. Pero la gran mayoría de ellos terminan por apartarse de los caminos del Señor. Actualmente, de la población mundial, aproximadamente 2.400 millones se confiesan cristianos. 2.400 millones de personas, lo que convierte el cristianismo en la confesión número 1 a nivel mundial, seguido por los musulmanes, con aproximadamente 1.700.000. ¿Cómo? 1.700 millones. Imagínense. La realidad es que muy pocos son los que van caminando hacia la puerta estrecha por ese camino angosto. Casi todos, o muchas personas durante casi 2000 años han confesado a Jesús, pero la gran mayoría de ellos termina por apartarse de sus caminos. Porque aunque siempre hay personas que con sinceridad de corazón siguen al Señor y rinden sus vidas a Él y perseveran a pesar de todo, la realidad es que también hay personas que toman decisiones precipitadas. Hay personas que toman decisiones impulsadas por sus emociones, por sentimentalismos, emociones que se producen por un evangelio barato. Un evangelio que está tan mezclado y es tan atractivo a la carne que muchos lo reciben, es la verdad. Como el Jesús buena onda que está pintado a veces en los carteles. Ese Jesús buena onda. Y está así una imagen de caricatura de Jesús con así como en amor y paz, ¿no? Pero es una gracia barata. Y muchos impulsados por ese evangelio que es atractivo para la carne lo reciben, pero no produce ningún cambio. Comienzan la carrera, pero jamás la terminan. Se vuelven atrás queriendo simpatizar con el mundo antes que entregar su vida por completo al Señor y al evangelio. Aquello que recibe no tiene la suficiente fuerza en ellos, la suficiente convicción como para sobreponerse ante cualquier ataque o ante cualquier tentación. El Señor lo ilustró perfectamente a través de la parábola del sembrador, en donde solamente uno es buena tierra, los otros no son la tierra correcta. No disponen su corazón a perseverar con sinceridad en el evangelio. Muchos no reciben lo que pidieron y terminan por abandonar la fe. A eso se le llama apostasía. Apostatan de la fe. Que muchos se acercan por medio de una gracia barata que les anuncian cristianos
que no han entendido el Evangelio. Ahora, debemos de tener cuidado, mis hermanos, de estar confesando al Señor de la manera correcta, a causa de un buen entendimiento de la vida cristiana y un buen entendimiento del Evangelio, apartándonos de esa gracia barata que el mundo ofrece. Porque no es cosa nueva que las palabras del Señor o los caminos del Señor se distorsionen. Aún antes de la venida del Señor Jesucristo, había muchos profetas que distorsionaban las palabras del Señor. Así lo hicieron estos profetas con el pueblo de Dios. Terminaron apartando al pueblo de Dios y lo llevaron a la esclavitud y a la destrucción. Ahora, el problema de aceptar una aparente confesión del señorío de Jesús, motivada por un evangelio barato, el problema de aceptar esto es que llega el punto en el que la verdad nos parece mentira. La verdad se vuelve el enemigo número uno de nuestras vidas. De modo que cuando el Espíritu Santo llega, habla a tu corazón, o incluso el Espíritu Santo envía a hombres para exhortar, para corregir, para instruir, para enseñar acerca del camino de la verdad, para llevarnos al orden delante de Dios, no lo distinguimos. Y terminamos por aborrecer la verdad que Dios nos envió para enderezar nuestros pasos. Porque estamos tan acostumbrados a aceptar esa aparente confesión del señorío de Jesús sobre nosotros, y terminamos por aborrecer la verdad. Y no solo eso, sino que terminamos por conformarnos con la mentira que nos es más cómoda, aun cuando nos lleve a la destrucción. Tenemos un ejemplo de ello en el profeta Jeremías, a quien terminaron matando. Este joven profeta anunciaba la verdad del Señor, pero el pueblo prefirió la mentira, aunque la mentira los llevara a la destrucción. El Señor les envió a decir por medio de él: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que los profetizan, los alimentan con vanas esperanzas. Con vanas esperanzas. Hablan visión, pero es una visión que se produjo en su propio corazón, no en la boca de Dios. De manera que aún el pueblo que se decía representante de Dios no lo estaba representando como el Señor debía ser representado. Lo confesaban, como dijo Isaías, con sus labios, pero su corazón sí estaba apartado de él. Pero los profetas le decían que no había problema, que había paz entre Dios y ellos prefirieron escuchar la mentira antes que observar su vida delante de Dios. Y no confesaban en verdad al Señor de la gloria. Fíjense, una persona dijo, hablando de guardarnos del creer que estamos confesando al Señor, pero en realidad estamos inmersos en un evangelio errado, un evangelio barato. Un teólogo alemán del siglo XX dijo lo siguiente: ese evangelio o esa gracia barata implica amor, pero sin obediencia. ¿Cuántos creen en el amor del Señor? Nomás 4. ¿Sí sabían que Dios es amor, verdad? A ver, voy a volver a preguntar. ¿Cuántos creen en el amor del Señor? Ok, pero ¿cuántos creen que ese amor no se manifiesta de nuestra parte hacia con Él, sino por la obediencia? Bueno, ese evangelio te dice que puede haber amor sin obediencia, y eso nos deja cómodos. Yo tengo el amor de Dios y vivo en el amor de Dios, envuelto en su amor, aun a pesar de que no le obedezca. Y muchos usan el amor de Dios para pecar. Eso no es confesar al Señor. Y si implica amor sin obediencia, implica fe sin santidad, perdón sin arrepentimiento, bautismo sin disciplina y conversión sin frutos. Puede ser cristiano sin manifestar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista los corrió a todos esos, y no quiero repetir sus palabras, pero les dijo: vayan y primero muestren que en verdad creen.
Otro teólogo también del siglo XX, fallecido a principios del siglo XXI, dijo lo siguiente: este evangelio se ha puesto de moda y su idea es que es posible gozar de los beneficios de la salvación que Cristo ofrece, pero sin aceptar las exigencias de su señorío. Se cree que podemos obtener los beneficios de la salvación, pero sin aceptar, o en su contraparte, negando las exigencias de su señorío. Es decir, sin confesarlo como Señor en nuestras vidas, pero aún así somos salvos. La realidad, mis hermanos, es que muchas personas que confiesan a Jesús lo hacen de labios y son tierra infértil. Tierra infértil. Parecería que han aceptado voluntariamente el señorío de Jesús, pero no hay suficiente convicción en ellos para ser transformados por Él, de manera que no tardan en regresar a sus antiguas prácticas, o lo que es peor, secularizan la vida cristiana, haciendo una mezcla entre lo santo y lo profano, y viven cómodos en ello, entre lo que es de Dios y lo que le es abominación. De esta manera, o actuando así, nunca hay una genuina confesión del señorío de Jesús sobre sus vidas. Nunca. El cristiano se llama cristiano porque le pertenece al Señor. Y el que es de Cristo, ¿cuántos aquí son de Cristo? El que es de Cristo, mi hermano, confiesa a Cristo. Así de simple. El que es de Cristo confiesa a Cristo. Y en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, tenemos siempre nuevas oportunidades y ocasiones únicas, o que en ocasiones son únicas estas oportunidades para confesar al Señor. Y a veces esas oportunidades, si no las aprovechamos, esas oportunidades, o muchas de ellas, ya nunca van a regresar. Si no lo confesamos, ya no vamos a tener una nueva oportunidad para confesarlo. El Señor dijo claramente en el pasaje que leímos en un principio: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿no les parece esto una hermosa promesa? Sí. Como dijo Pedro, para los que creen, Él es hermoso. Para los que creen, Jesús es hermoso y sus palabras son hermosas, son bellas. Nos hablan de misericordia, de gracia, de perdón, de restauración. Una advertencia. No es sino una manifestación de su misericordia para ordenar nuestros pasos delante de Él, lo cual lo convierte en algo hermoso. Y esto, mis hermanos, que acabamos de leer, es una hermosa promesa que Dios hace para todos aquellos que se determinan a confesarlo en este mundo. Es decir, que se mantienen inamovibles, deciden mantener su fe sin moverse, a pesar de lo que sea, y confiesan al Señor en el mundo. La promesa es que Él también nos va a confesar delante del Padre. ¡Wow! Imagínate, estoy estando en el trono de la gloria el día del juicio y que el Señor te confiese como de su propiedad: Él es mío. Yo lo voy a confesar delante de mi Padre, dijo Dios, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa confesar al Señor? ¿O a qué se refería el Señor con confesarlo? Bueno, la palabra confesar, la palabra griega que se tradujo por confesar en este pasaje, es la palabra homologeo. No le pongan mucha atención a eso, pero significa en primer lugar admitir. Admitir. Cualquiera pues que admita en este mundo mi señorío, yo también lo voy a confesar delante del Padre.
Admitir es lo primero que tiene que hacer el cristiano en su vida. Admitir, es decir, aceptarlo voluntariamente. Aceptar voluntariamente es lo que significa la palabra admitir o confesar. ¿Qué cosa debemos admitir voluntariamente? Bueno, que Jesús es el Señor. Eso es lo que un cristiano hace, admite que Jesús es el Señor, que Él vive, que Él reina, que Él es el creador y sustentador de la vida, es el Señor. Cualquiera pues que admita de manera voluntaria que Jesús es el Señor. En segundo lugar, esta palabra significa reconocer. Reconocer, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Una vez que hemos admitido que Jesús es el Señor, ahora tenemos que reconocer esa autoridad de Señor, pero sobre nuestras vidas. No solamente es el Señor, sino también es el Señor de mi vida, y lo reconozco. Y esa es la vida continua del verdadero creyente. Admitir, reconocer. Pero también significa, en tercer lugar, decir abiertamente. Decir abiertamente. Es decir, mostrarlo a todos. Mostrarlo a todos. Yo tengo que confesar al Señor, reconociéndolo como Señor de la creación, reconociéndolo como Señor de todo. Y en ese todo incluye mi vida, mis pensamientos, mi corazón, mi alma, mis fuerzas, mi mente. Y eso yo lo muestro públicamente, lo muestro a todos. Todo esto, mis hermanos, implica una confesión de lealtad. Es decir, me mantengo fiel en todo esto. Me mantengo fiel. Confesar al Señor es admitir, reconocer y decir abiertamente con fidelidad. Manifestar una total fidelidad sobre todo y sobre todos. El diccionario de la Real Academia Española dice que esta palabra confesar es expresar voluntariamente sus actos, ideas o sentimientos, pero que son verdaderos. ¿Cómo son? Verdaderos. El cristiano confiesa, pero en verdad. De lo contrario, no confiesa, sino niega. También implica un reconocer o un declarar, pero sin ocultar nada. No a veces sí o a veces no. No cuando te da pena o cuando estás en peligro de muerte. Sin ocultar nada. El cristiano no tiene que ocultarse en el mundo. Es como una luz, dijo el Señor, y no es para meterse debajo de una caja, sino para mostrarse al mundo y que todos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esto, mis hermanos, es lo que espera el Señor de nosotros como hijos y siervos. Esto, confesarlo como Señor. Y no solamente en nuestra intimidad, en nuestra relación íntima y personal, sino que dice la palabra del Señor delante de los hombres. Delante de los hombres, nosotros tenemos como un principio de vida, la vida cristiana, delante de los hombres. Si una vida cristiana no se expone al mundo, no es una vida cristiana. Para que sea verdaderamente una vida cristiana, tiene que manifestarse en el mundo, confesando a Jesús como el Señor, admitiéndolo, reconociéndolo, diciendo abiertamente, mostrando a todos en fidelidad. Tiene que hacerlo de manera pública, y no me refiero a agarrar una bocina o salir en la tele y decir soy cristiano, ¿verdad? Como hay noticias recientes. Está bien eso, pero eso no es confesar.
Podemos decir con nuestros labios que confesamos al Señor en una bocina, en un púlpito, en un micrófono, una predicación, al terminar un concierto de música pagana. Pero eso no es confesar. Quizás sea una parte muy pequeña de la confesión. Pero es eso, una parte demasiado pequeña en relación a lo que Dios pide de nosotros como hijos y como siervos. El confesar tiene que ser en cualquier lugar donde nos desarrollemos. Ahora, confesar al Señor, hermanos, nos va a permitir ciertas cosas. Número uno, nos permite recibir sus bendiciones y promesas. Cuando nosotros confesamos, y asóciese confesar con representarlo dignamente con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Eso, cuando nosotros confesamos al Señor como nuestro Señor, como el Señor del universo, del cosmos, pero también como Señor de nuestras vidas, y lo hacemos de manera pública, entonces el Señor nos permite recibir sus bendiciones y promesas. Es decir, que vemos su mano poderosa y su respaldo en todo lo que hacemos. Por ejemplo, cuando decidimos perdonar sin tomar represalias, entonces manifestamos que Jesús es el Señor, porque Él es el que nos pide que perdonemos, así como Él nos perdonó a nosotros. Sujetamos nuestra vida a su señorío y confesamos que tenemos un Señor que está aún sobre nuestras propias emociones y sentimientos, aún sobre nuestras propias justicias. El mundo te va a decir: qué tonto eres, qué tonta. ¿Cómo vas a dejar que haga esto? Pero si el Señor te dice perdona, aquel que confiesa al Señor, ¿qué tiene que hacer? Perdonar. Si no perdona, lo niega. Porque se la pasa predicando un evangelio en el cual declara que Cristo lo perdonó, pero no puede perdonar a otro. Eso es negar a Jesús, negar su evangelio. Y cuando perdona esta persona sin tomar ninguna represalia, con corazón puro, entonces puede experimentar una bendición de parte del Señor en su vida. Puede experimentar las promesas de Dios. Y es una forma de confesar a Cristo. También lo hacemos cuando cuando le decimos no a los ofrecimientos de este mundo. Cuando tenemos necesidades y el mundo nos ofrece dinero fácil y decidimos no delinquir, no cometer delitos, porque nosotros confesamos a Jesús como cristianos. Y el Señor nos bendice porque nos provee todas las cosas. Y no necesitamos del mundo absolutamente nada. Cuando decidimos no actuar con corrupción pese a las consecuencias. Cuando no escogemos la salida fácil. Cuando no mentimos para librarnos de responsabilidades. Yo a veces les digo a los hermanos: ¿qué prefieres? ¿Librar tu responsabilidad mintiendo, pero con el rechazo de Dios? ¿O aceptar tu responsabilidad diciendo la verdad, pero con el respaldo de Dios? Muchos optan por la mentira y niegan a Jesús. Como lo dije hace un momento, el problema de eso es hacer de eso una práctica en nuestras vidas que va endureciendo nuestro corazón. Pero cuando decimos o actuamos conforme al señorío de Jesús, lo confesamos porque decimos que Él gobierna a pesar de todo, pese a las consecuencias. Lo mismo pasa cuando una mujer se sujeta al marido o el marido a la mujer. Reconoce que Jesús es Señor sobre su matrimonio, sobre su vida y sobre su matrimonio. ¿Y qué hay en eso? Bendición. Las promesas del Señor se cumplen. Cuando la mujer aprende a sujetarse al marido, lo confiesa, y más cuando es incrédulo. Y entonces se cumple la promesa del Señor
cuando los dos caminan juntamente con Cristo. También confesar al Señor nos permite ser usados por Él en este mundo. Es decir, a través de eso damos testimonio y otros son atraídos a la salvación a causa de nuestras vidas. No sé cuántos lo hayan experimentado, pero ojalá por lo menos uno, mi hermano, sea atraído a través de tu vida a causa de tu confesión del Señor. Uno que te vea a ti y diga, Dios tiene que existir por cómo vive este hombre, por cómo vive esta mujer, porque en todo lo que hace confiesa al Señor. Nos permite ser usados por Él cuando predicamos el Evangelio. Y obviamente un Evangelio que es respaldado por nuestra vida, ¿no? Porque hemos dicho que predicar el Evangelio no solamente es de labios, sino también con la vida práctica de la palabra del Señor. Cuando oramos por otros, cuando damos con generosidad sin esperar nada a cambio. Muchos prefieren recuperar lo suyo, lo que prestaron antes de ser cristianos. Y saben que a lo mejor lo que dan no lo están dando con generosidad, con un corazón puro. Y al no soltar eso, prefieren que los tachen de egoístas, de ambiciosos, de lo que sea. Pero yo no me voy a dejar. A mí no me van a ver la cara. Negamos al Señor. Cuando mantenemos el gozo y la paz en medio de la tempestad, todo eso nos permite ser usados por Él en medio de este mundo. Pero todo esto nos habla de tener a Jesús como Señor sobre nuestras vidas. Nos da la seguridad de que cuando estemos en su presencia, recibiremos su aprobación delante del Padre. Cuando vivimos confesando al Señor, eso nos da seguridad. Alguien que no confiesa a Jesús nunca tiene la certeza de dónde va a ir, al cielo o al infierno. Porque siempre está entre, sí soy cristiano y sí creo en Él, pero la neta no me porté como cristiano. Y siempre está así, mira. Pero aquel que confiesa al Señor con su vida y sabe que su vida confiesa al Señor, y no estoy hablando de perfección, hermano, estoy hablando de un deseo por hacer su voluntad, genuino, aún pese a los errores, porque cuando nos equivocamos, hacemos su voluntad en el arrepentimiento también, y restauramos nuestras vidas, aún en eso. Pero cuando confesamos al Señor, estamos seguros en Él, totalmente. Dice la Escritura, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y cuando lo confesamos, no vamos a salir avergonzados. No vamos a presentarnos delante del Padre esperando qué va a hacer el Señor con nosotros, sino tenemos la certeza que Jesucristo en ese momento se va a presentar como nuestro abogado para ingresarnos al reino de Dios por toda la eternidad. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permanezcan en Él. Y ese permanezcan en Él, mi hermano, no es otra cosa sino vivan confesando su señorío. Aquel que permanece en Jesús es porque lo ha hecho Señor de su vida. Y ese es un principio en el cual nosotros nos debemos de desarrollar como hijos de Dios. Hijitos míos, dice, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, es decir, en su segunda venida, tengamos confianza. ¿Cuántos de aquí tienen confianza? Porque han vivido su vida confesando al Señor. Para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Cómo? Avergonzados. Qué tremendo, mi hermano, que el Señor durante toda nuestra vida nos haya siempre exhortado, invitado a permanecer en sus caminos, a caminar en el verdadero evangelio, a buscar la verdadera vida piadosa, y cuando muramos no estemos seguros si nos recibirá en las moradas eternas o no, y estemos avergonzados.
Es algo tremendo. ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento en cuanto a todo esto? ¿Le confesamos? ¿Realmente le confesamos al Señor? ¿O solamente cuando creemos que es necesario? Cuidado, porque quizá te estés acostumbrando a un estilo de vida basado en un evangelio barato, en una gracia barata. Cuidado. Todas las advertencias que nos da la Escritura no son para que temamos y ay, voy a perder mi salvación. No, es para que afirmes tu salvación. Es para que a través de cada una de ellas tú tengas seguro por el camino donde vas. Y si tú al escuchar esto reflexionas y dices, la verdad no he vivido de tal manera, entonces, bueno, examina tu corazón y ordena tus pasos. Busca al Señor. Para confesar al Señor, mis hermanos, se requiere convicción, se requiere fe. Porque indudablemente, aquel que se entrega al Señor nada contracorriente. ¿Cuántos han nadado contracorriente? Es sumamente cansado. Algunos nadan contracorriente, dan 3, 4 brazadas y de repente dicen, me voy a dejar ir poquito en la ola para descansar, y ahí van de regreso. Y otra vez, a darle. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que cuando estés nadando contracorriente, de repente te faltan las fuerzas y le pides al Señor y las multiplica como el búfalo. Es su promesa, ¿no? Los que confiesan al Señor reciben sus bendiciones y promesas. Su promesa. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero si lo confiesas, muchos van de regreso con la olita. Y hasta se sienten como pez en el agua. No, el que se entrega al Señor nada contracorriente. Y para nadar contracorriente se requiere convicción, hermanos. Para confesar al Señor se requiere convicción. Y no se trata de un simple confesar con nuestra boca, sino de la perseverancia en la voluntad de Dios, aún en peligro de muerte. Por ello el Señor dijo, es necesario tomar tu cruz cada día, aún en peligro de muerte. Ahora, en nuestro contexto, sinceramente no creo que haya peligro de muerte por ser cristiano. Al contrario, te dan un Grammy. Pero el Señor dice, si en algún momento tu vida depende de confesar mi nombre, ¿qué vas a optar? ¿Lo vas a confesar? ¿O qué? Porque muchos dicen, ay Señor, yo iría contigo hasta la muerte como Pedro, ¿no? Yo me iría contigo, si me es necesario morir, yo muero. ¿Y por qué estás renegando? Porque no tienes dinero. ¿Qué vale más, tu vida o el dinero? No, pero es que estamos hablando de otra cosa. Bueno, entonces ¿por qué reniegas? Porque se te descompuso el refri. ¿O por qué reniegas? Porque estás cansado de caminar. Si no confiesas al Señor en las pequeñeces, ¿cómo lo vas a confesar en las cosas que verdaderamente demanden un sacrificio de ti? ¿Cómo? Se requiere convicción, no se trata de confesar con nuestros labios. De lengua me como un taco, dice la Biblia, ¿sí o no? Quería ver quién decía amén. Por ahí en alguna traducción dinámica debe de venir así. Se necesita convicción para perseverar en la voluntad de Dios aún en peligro de muerte. Ahora el Señor expresó estas palabras: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. El Señor expresó esto en un contexto de profunda dificultad al grado de la muerte. Algo que se cumplió en los cristianos de la iglesia del primer siglo, porque realmente murieron de la forma en la que el Señor lo expresó. Tú puedes leer todo el capítulo 10
Y te vas a dar cuenta al llegar al versículo 32 y 33 que el contexto, tanto lo que viene antes como lo que viene después, tiene que ver con la muerte, con las persecuciones, con las dificultades que pasarían los primeros discípulos para afirmar la iglesia del Señor, pero también para con todos nosotros. Peligros al grado de muerte incluso. Él dijo en Mateo 10:16, los envío como ovejas en medio de lobos. Y si tú lees todo este pasaje, tú te vas a dar cuenta que dijo, como ovejas en medio de lobos, los azotarán. El hermano entregará a muerte al hermano. El padre entregará a muerte al hijo. Los hijos harán morir a sus propios padres. Van a ser aborrecidos por el mundo. Los llamarán demonios y los convertirán en enemigos del mundo. Ustedes van a ser el enemigo de la escuela. Ustedes van a ser el enemigo de su trabajo. Ustedes van a ser el enemigo de su colonia. Donde quiera que estén, ustedes van a tener que dar testimonio o tomar la decisión si confiesan o niegan a Jesús como el Señor. Y ante todo eso el Señor les dice, todo esto lo van a enfrentar, pero no calles. No calles. Sigue confesando a Jesús como el Señor de la creación, de la vida y de tu vida. Porque nada debe de impedir que ustedes continúen confesando mi nombre. Sigan hablando. Lo que les digo en lo íntimo, háblenlo públicamente. Vívanlo públicamente. Y es entonces cuando nos hace esa hermosa promesa. Y si lo hacen, yo cumpliré mi promesa fiel y verdadera. Yo te confesaré delante de mi Padre. Si lo haces. Ahora, aquí quiero comentar algo importante. Una pregunta, ¿un cristiano puede negar al Señor? Sí, lo hizo Pedro, ¿no? Un cristiano sí puede negar a Jesús. Pero a lo que se refiere el Señor en este pasaje, no es aquellos que de alguna manera circunstancial pueden llegar a caer, como lo hizo Pedro. No se refiere a esos, sino a aquellos que hacen de la negación del Señor una práctica constante en su vida, de manera que al morir mueren sin confesarlo. A eso se refiere el Señor. A los que los azotan y dicen, no, ya, lo niego. Y después andan llorando, Señor, perdóname. Y otra vez, yo ahora sí, Señor. Los vuelven a querer azotar y no, párale. Otra vez te niego. Y después salen de ahí y otra vez, sí, Señor, otra vez la regué, perdóname. Y así pasan 30, 40, 50 años de su vida. Es que tú sabes, Señor, que si no voy al monte de piedad, pues ¿cómo comen mis hijos? Tú sabes, Señor, que si no le doy mordida al tránsito, entonces, ¿qué hago? Señor, tú sabes que si no he hecho mentiras, me corren de mi trabajo, ¿y qué hago? Y así se la pasan viviendo 30, 40, 50, 60, los años que el Señor les permita vivir. Y mueren sin confesar a Jesús. Porque les repito, confesar a Jesús no significa decir Jesús es el Señor solamente. Por eso el Señor nos dijo, siéntate y calcula los gastos antes de que comiences a querer edificar o antes de que comiences a querer entrar a la guerra. Porque si no tienes la convicción suficiente, te van a hacer pedazos. Vas a retroceder y el que retrocede no agrada el alma del Señor. El Señor, mis hermanos, no está hablando de las negaciones que podemos llegar a hacer estando bajo presión, de manera circunstancial, como el caso de Pedro, sino aquellas vidas que de manera deliberada niegan el señorío del Señor Jesús y son continuas en toda su manera de vivir. Aquellas personas que anteponen sus deseos, que anteponen su seguridad personal a la voluntad de Dios. Fíjense, muchos
cristianos, entre los 2.100 millones de cristianos que hay. En la solicitud de empleo no ponen que son cristianos por miedo a que no les den el trabajo. Así tan básico como eso. O titubean cuando les preguntan, ¿de qué religión eres? Yo no soy de ninguna religión, yo sigo a Cristo Jesús. Por miedo. Ahora, no se trata de lo que están hablando en ese momento, se trata de que lo que hablas refleja un estilo de vida. Porque lo que hablas puede ser momentáneo, a lo mejor como Pedro, única ocasión, lloras amargamente. Bueno, después lo volvió a hacer Pedro. Lloró amargamente y... No, sino se trata de un estilo de vida que refleja nuestras palabras. Aquellas personas que anteponen sus deseos y su seguridad a la voluntad de Dios. Y esto evidencia su falta de temor de Dios y agradecimiento. Abran su Biblia en Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34. Vamos a leer hasta el 38. ¿Ya lo tienen? Le doy lectura. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y luego observen muy bien y reflejen su vida en esto, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. A eso se refiere el Señor, hermanos. Todos los que anteponen sus deseos o incluso su seguridad al señorío de Jesús, quieren salvar su vida, quieren salvar su pellejo. Y no se están dando cuenta que están perdiéndola en realidad. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Es decir, todo aquel que confiese a Jesús como Señor ante cualquier circunstancia, cada día de su vida. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué aprovecha quedar bien con los hombres? ¿De qué aprovecha tener un mejor trabajo? ¿De qué aprovecha tener una buena posición económica, una buena escuela para tus hijos? ¿De qué aprovecha salir bien librado de las consecuencias si al final vas a perder tu alma? ¿Qué recompensa le darás a Dios por tu alma? ¿Qué recibirá Dios de ti, de tu mano, que Él necesite como para poder salvarte? Absolutamente nada. ¿De qué aprovechará mi hermano, mi hermana, si al final obtuvimos nuestros deseos, cumplimos nuestros caprichos, si nuestra alma está completamente destinada a la perdición eterna? Porque vivimos como creímos que era correcto vivir, sosteniéndolos de una gracia que no es la gracia de Dios. De una gracia que es amor pero sin obediencia, fe pero sin santidad. ¿De qué sirve? Salvación pero sin señorío de Jesús. ¿De qué sirve aparentar por tanto tiempo una vida cristiana cuando en realidad no estamos confesando a Jesús en lo más íntimo y profundo de nuestro corazón? ¿De qué sirve si al final el hombre va a perder su alma? Y muchos dejan de pensar en esto durante toda su vida que Dios le permite vivir en esta tierra. Y se sorprenden el día en el que están delante del Señor y les dicen: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque aunque ibas a la iglesia, aunque hablabas de la palabra, en realidad no confesabas mi nombre.
Y de eso tenemos que tener cuidado, hermanos. La confesión del Señor Jesús como Señor de nuestras vidas es un principio de vida en todo lo que hacemos, hasta que Jesús venga por segunda vez o nosotros muramos. Sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor, y entonces yo te daré la corona de la vida. Versículo 38, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por eso el contexto de Mateo 10, el Señor nos dice, no le temas a los hombres más que a Dios. Matan el cuerpo, ¿ya qué más pueden hacer? ¿Vale la pena salvar tu vida negando al Señor como lo hizo Judas? No le temas porque después ya nada pueden hacer. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso el Señor dice, el que persevere aún a pesar de que atenten contra su propia vida, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. Y también dice, el que ama a alguien, llámese padre, madre, hijo, hija, hermana, más que a mí, no es digno de mí. Y todo eso es en el contexto de confesar al Señor Jesús. Todo es en ese contexto. Por eso, mis hermanos, debemos de examinar cómo ha sido nuestro estilo de vida en cuanto a esto. ¿Somos cristianos que confiesan al Señor? ¿O somos del tipo de cristianos que están acostumbrados a negar al Señor? Y ha sido tan frecuente nuestra negación que ni siquiera nos estamos dando cuenta que lo negamos. Porque muchos lo niegan sin darse cuenta de tan acostumbrados que están a vivir así. Bueno, en esta noche el Señor nos hace una exhortación a vivir confesando al Señor. El que no es de Cristo simplemente negará a Cristo. Y así como cada día enfrentamos circunstancias u oportunidades para dar testimonio del Señor, son esas mismas oportunidades y circunstancias las que se presentan para negarlo. El pueblo de Israel así se acostumbró a vivir. Tomemos ejemplo de ellos. Durante muchos siglos, el pueblo de Israel estuvo negando el señorío de Dios sobre ellos. Al punto que Jesús les dijo, bien profetizó de ustedes Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está totalmente apartado de mí. Eso no es lo que el Señor quiere. El pueblo vivía en una negación total al Señor y pensaban que eran quienes estaban representando a Dios de manera digna. Decían que eran el pueblo elegido del Dios vivo y verdadero, pero su dureza llegó al punto de negar la verdad a tal grado que mataron al Señor Jesucristo y a todos los seguidores de Él. Los decapitaron, aun a pesar de que pensaban que seguían y confesaban a Jesús. El que no es de Cristo lo va a negar. Pero si tú eres de Cristo, tú tienes que confesar al Señor en toda tu manera de vivir. Dice Tito capítulo 1 versículo 15 y 16, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Ahora, estos que creen que son puros, pero que tienen la mente y la conciencia corrompidas, profesan conocer a Dios, dice el versículo 16. Profesan conocerlo, profesan confesar a Jesús, pero con sus hechos lo niegan. Ven que confesar no es simplemente decir, entrego mi vida al Señor, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Y es algo duro, hermanos, pero son palabras de amor y de misericordia para todos los cristianos de este siglo. El que las toma para
ellos el Señor es hermoso y le dan gracias, Señor, porque tú siempre me estás examinando, tú siempre me estás conociendo y no quieres que me aparte. El Señor quiere, mis hermanos, que como cristianos vivamos una vida de continua proclamación de su señoría sobre nuestras vidas. Continua. Como cristianos estamos llamados a poner al Señor en primer lugar, aún sobre tus propios deseos y aún sobre tus propias seguridades. No nos acostumbremos a vivir un evangelio barato, aunque así no lo hayan transmitido, porque ya no lo hemos aprendido así, ya no lo hemos conocido de esa manera. El mundo sigue diluyendo el evangelio y los cristianos o pseudocristianos siguen proclamando este tipo de gracia económica. Porque así vive el mundo, mis hermanos, pero no debemos acostumbrarnos a vivir de esa manera, porque la gracia que hemos recibido no fue para nada barata. Esta gracia que recibimos de parte del Señor no fue económica, sino que fue la sangre de Cristo. La sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mucho más preciosa, mucho más valiosa que todo el oro, la plata y las piedras preciosas del mundo entero. No fue nada barata esa gracia. Tú no debes de vivir acostumbrándote a esa gracia barata. Examinemos nuestra manera de vivir y determinémonos a ser fieles proclamadores del Señor, no siendo insensibles, ni endureciéndonos contra el Espíritu Santo, sino buscando hacer la voluntad de Dios en toda nuestra manera de vivir. Termino con este pasaje, mis hermanos. Abran 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Primera de Pedro capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. ¿Ya lo tiene? Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El de estar dispuestos a padecer. Estar dispuestos a confesar al Señor aún sobre nuestros propios deseos, intereses o seguridades. Ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, controlado por nuestros deseos, por nuestro egoísmo, por nuestra soberbia, por nuestros miedos. No conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Lo que viviste antes, ya déjalo en el pasado. Si eres nueva criatura, si te entregaste al Señor, vive como cristiano, confiesa al Señor Jesucristo. Ya baste el tiempo pasado para haber andado en lascivias, para haber andado en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya, eso déjalo atrás. Porque ahora confiesas a Jesús como Señor. Y eso debe de afectar toda tu manera de vivir. Déjalo atrás. A estos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, los persiguen, los calumnian, quieren avergonzarlos, quieren humillarnos.
Pero no se preocupen, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, así como todo aquel que niega a Jesús. Solamente los que confiesan a Jesús, solamente los que confiesan al Señor, recibirán del Señor su promesa. Yo también les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero los que lo nieguen, los que hagan de la negación de Jesús un estilo de vida, reduciendo su gracia a la concupiscencia de su corazón, escucharán aquellas terribles palabras: nunca te conocí. Te di 15, te di 20, te di 30, 40, 50, 80, 100 años de vida, y en todos esos años nunca te conocí. No confesabas mi nombre. No era yo el Señor de tu vida. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que seamos cristianos que confiesan su nombre, que admiten voluntariamente que Jesús es el Señor, que le reconocen no solamente como el Señor del universo, sino como de sus propias vidas, y que lo hacen de manera abierta, pública, que todos se enteren que Él vive y Él reina sobre mí. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y no estoy hablando, hermanos, de las fallas. No estoy hablando de fallar o ser perfectos, no. Porque es una realidad que todos los cristianos estamos siendo perfeccionados. Pero aún en el perfeccionamiento acudimos y rendimos nuestro corazón a su voluntad. No estoy hablando de fallar. Estoy hablando de que hemos hecho de la vida cristiana simplemente una vida de apariencias. Estoy hablando de que como cristianos hemos reducido la gracia de Dios, su señorío, a solo unas áreas específicas de mi vida, no a todas. Que hemos reducido su señorío a lo que me conviene. Estoy hablando de cristianos que no dan un testimonio adecuado de Jesús. Yo no sé si tú vives de esta manera. Yo no sé si verdaderamente tú te has acostumbrado a vivir entre el confesar y el negar a Jesús. Lo has hecho un estilo de vida en ti. Pero el Señor nos está hablando en esta noche, y en su misericordia y en su gracia, en su amor, nos pide, nos invita a que afirmemos nuestros caminos en Él. Que no sea Señor en la bonanza, sino también en la adversidad. Que no sea Señor solamente en la abundancia, sino también en la escasez. Que no sea Señor solamente en los momentos de justicia, sino también ante cualquier injusticia sobre tu vida. Que sea Señor sobre tus deseos, anhelos. Que sea Señor sobre tus miedos, sobre tus dolores. Que sea Señor sobre todo lo que eres y sobre todo lo que haces, para que en todo sea Cristo Jesús glorificado a través de ti. Gracias, amado Dios,
por tu perfecta y hermosa palabra. Para nosotros que hemos creído en ti, tú eres hermoso, tu obra es hermosa, tu evangelio, tu gracia es hermosa. Aunque para aquellos que no creen, como está escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Roca de caída, pues tropiezan con la palabra, siendo desobedientes. Queremos andar, Señor, como es digno de ti. Queremos llevar fruto, conocerte. Ayúdanos, Señor. Toma nuestro corazón por completo y haz de nosotros un perfume de olor grato delante de ti. Gracias, amado Dios. Gracias por tu presencia. Pónganse de pie, mis hermanos. Pónganse de pie. Continúen meditando y hagan un compromiso delante del Señor. Ya basta el tiempo pasado para andar haciendo lo que hacen aquellos que viven apartados del conocimiento de la voluntad de Dios. Es tiempo de afirmar nuestros pasos en Él, confesarlo como nuestro Señor. Gracias, Padre. Haz un compromiso con Él y dile: Señor, quiero conocerte más. Gracias, amado Dios. Queremos andar como es digno de ti. Que este canto no sea simplemente un requisito para terminar, sino un compromiso delante del Señor. Porque las alabanzas que entonamos, los cánticos que entonamos a Dios son oraciones que al hacerlos con un corazón contrito y humillado suben en forma de olor grato delante de Dios. Vamos a decirle: quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Con tus manos alzadas dile: quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu
voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Queremos ser llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor. No queremos pasar nuestros días y enfrentarnos en aquel momento donde estemos delante de ti y ser hallados falsos delante de ti. Señor, ayúdanos a vivir vidas cristianas conforme a tu palabra, dejando las imaginaciones de nuestro corazón y apegándonos a tu verdad. Porque tú eres Señor de la creación, pero también quiero que seas siempre y en cada respirar que tú me permitas sobre esta tierra, Señor de mi vida. Gracias, amado Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, el Señor les bendiga. No se olviden de la palabra, síganla meditando en su corazón y confesemos al Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias, hermanos.